En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gracias, Señor, por esta tu bendita palabra, y háblanos a través de ella. Este libro y este versículo es una promesa de esperanza en medio de la crisis, pero suele mal interpretarse como una garantía de prosperidad material inmediata. Este versículo, así como lo dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Dios no le habló a un individuo con problemas cotidianos, sino que el contexto histórico de este versículo es que le habló a toda la nación de Israel, la cual fue exiliada en Babilonia. Estaban en momento de una crisis profunda. El pueblo había sido arrancado de su tierra, perdiendo su hogar y su templo debido a su propia desobediencia. Estaban desanimados bajo falsas promesas de profetas que decían que el cautiverio terminaría rápido. Y no era así. En los versículos anteriores, Jeremías en 29:10 dice que Dios les aclara que el exilio duraría 70 años. Les ordenó construir casas, casarse y prosperar en tierra enemiga, porque no saldrían pronto de allí. Mire esto tan tremendo. Cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios ya tiene establecido algo que Él va a hacer, no hay quien detenga su mano. Así que Jeremías envió esta carta a los judíos cautivos. Y eso estamos hablando de alrededor del 597 a.C. El pueblo sufría. Claro que estaba desconsolado por la pérdida de su tierra. Y ellos lo que esperaban era una respuesta de una solución rápida, de una liberación inmediata. Pero ahí estaba Jeremías, a diferencia de los otros profetas. Dios le indica al pueblo a través de Jeremías que el exilio no iba a ser algo tan rápido, que la salida de esa situación no iba a ser tan inmediata, sino que duraría todos esos años, 70 años, imagínense. Lo que significa que la promesa de bienestar no implicaba una comodidad inmediata, sino su respaldo durante la prueba. Saber que Dios va a estar en medio de la prueba no quiere decir que me va a sacar de la prueba. No es el mismo lenguaje. Una cosa es que Dios estará presente y otra cosa es que Dios me va a sacar de la prueba. Así que estamos en esta mañana ante una situación bastante compleja, porque quizá la palabra que muchos quisieran oír en medio de un momento de crisis es que que ya todo se va a acabar, que ya todo se va a calmar, que ya todo va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero no es así. Aquí vemos cómo está planteada la sabiduría, pero también la soberanía de Dios. Él sabía que en el corazón de ellos había una rebeldía muy grande, se habían apartado de Dios, no habían querido volverse al Señor. Y a pesar de que Dios enviaba a sus profetas, enviaba mensajeros para que se arrepintieran, para que buscaran, que estuvieran allí en la presencia del Señor, ellos no querían.
Ellos no buscaban ese cambio. Así que ahí vemos una de las formas como Dios actúa. Y para aquellos que muchas veces dicen, no, pero es que imposible que Dios haga una cosa de esa, porque Dios es amor, Dios es esto y aquello. Sí, Dios es amor, pero en el mismo versículo, en la parte B, dice, pero también es fuego consumidor. Así que la palabra misma enseña que no debemos, que no tenemos por qué jugar con la gracia, con la benevolencia, con el favor de Dios, sino por el contrario, debemos aferrarnos con todo nuestro corazón, debemos aferrarnos con todo nuestro ser. Es como alguien que está en medio del océano y le lanzan un salvavidas y lo único que tiene es ese salvavidas. Esa persona le aseguro que no lo va a descuidar. Esa persona le aseguro que no lo va a soltar, sino que se va a aferrar a él cada vez, cada hora más, porque ese salvavidas es esa fuente y esa esperanza a poder seguir a flote, porque llegará el momento del cansancio, llegará el momento del desánimo, y lo único que podrá tener esa persona allí flotando sobre las aguas es ese salvavidas. Así se convierte Dios todos los días en nuestra vida, ese salvavidas que está ahí presente, no para que lo soltemos y lo dejemos por allí tirado y no queremos saber. No, es para que lo tengamos allí presente todo el tiempo. Así que Dios tiene el control en la tormenta, Dios tiene el control en la circunstancia adversa. Pero la mayoría de las personas, mire, que escucharon esta carta por primera vez, murieron en el exilio, sin ver el cumplimiento físico de la promesa. Sus hijos y sus nietos fueron quienes regresaron. Porque llegó un momento que el corazón de Dios se hastió de oírlos, se hastió de ver su rebeldía, la dureza de sus corazones, su deseo de no cambiar, y los desechó el Señor. Y el Señor podía hacer en un minuto que cambiara todas sus circunstancias y hacer los que pudiesen entrar a esa liberación. Pero no, el Señor estableció una fecha, una hora, un tiempo, una caducidad, y dijo 70 años. 70 años durará su exilio, porque sabía que la generación que lo había desagradado, que era la generación que ya estaba adulta, estaban quejándose, estaban apartados del Señor, estaban caminando de espaldas a Él, soltaron su mano, corrieron lejos de Él. El Señor los soltó. Así que todos ellos que escucharon esa carta por primera vez murieron allí en el exilio, sin ver el cumplimiento de esa promesa. Pero su descendencia, sus hijos, sus nietos, las nuevas generaciones fueron quienes regresaron, quienes pudieron ver el cumplimiento de esa promesa. Así que cuando Dios da una promesa, no es como decir, Dios va a hacer todo lo que yo quiera y como yo quiera y de la manera que yo quiera. Como alguien diría, como si fuese un cheque en blanco, coloque la cantidad que usted quiera que eso se le va a entregar. No significa. No significa que esos planes que tú tienes, no, yo quiero esto de riqueza, yo quiero este éxito laboral, yo quiero esto a nivel personal, esta ausencia de este dolor, se va a cumplir tal y cual como se desea. Porque mire, hay una diferencia grande y abismal entre lo que se desea
y lo que se necesita. Porque la misma palabra lo dice. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Y quién más que el Señor para saber qué es lo que nos conviene? Dios no va a estar en pos de lo que anhelamos, sino de lo que necesitamos. Así que muchas de las cosas que anhelamos o que soñamos o que a los cuales nuestro corazón muchas veces se quiere inclinar, no nos convienen e inclusive nos alejan de Dios. Y ahí es donde Dios nos muestra la diferencia. Porque quizá al entregarnos aquellas cosas, porque Él puede, Él tiene el poder para entregarlas, pero al entregarlas muchos se desvían, muchos se apartan del Señor, muchos se olvidan quién hizo el milagro. Hay gente que he conocido en cantidad, que no tenían empleo, que no tenían un peso en su bolsillo, y apenas el Señor les entregó un empleo, un negocio, se olvidaron del Señor, soltaron su mano, ya no tienen tiempo para Él. Como si lo que Dios entregase, lo entregase para que la gente se alejara de Él. Ahí no está el Señor, porque Dios no te entrega nada que te aleje de Él, ni siquiera personas, ni lugares, ni puertas que se abran. Lo que Dios te entrega no te aleja de Él. Lo que Dios te entrega te acerca al Señor. Por eso muchas veces hay gente que termina acercándose al Señor, pero es a través de una prueba, porque si no, de otra manera no lo hubiesen hecho. Entonces bendita la prueba que me hizo acercarme al Señor, porque muchas veces estas personas no hubiesen conocido al Señor sino a través de esa prueba, sino a través de esa circunstancia adversa. Así que Dios tiene el control, claro que sí. El control en esa prueba que estás librando, en esa circunstancia que estás atravesando, aunque el panorama presente parezca destructivo, como el día del exilio para el pueblo de Israel, el propósito final de Dios para la humanidad es la restauración, es la paz y no la destrucción. Pero ¿qué invita a Dios? A través de esta palabra del día de hoy, a mantenernos fieles, pacientes, con los ojos puestos en el Señor. Dice la palabra, con la mirada, con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Con una esperanza, no en lo del mundo, no en las personas, no en lo que otro nos pueda dar, no en nuestras fuerzas, no en las circunstancias, sino basada en la fe. Sabiendo que Dios no se ha olvidado de su pueblo, que Dios tiene control de nuestra vida todos los días de nuestra vida. Así que el verdadero bienestar es el espiritual, y la gente se confunde y mucha gente vive equivocada, aún cristianos, corren de aquí para allá. El verdadero bienestar ocurre cuando el pueblo busca a Dios de todo su corazón y reconstruye su relación con Él. Porque aquí vemos el pueblo de Israel, el pueblo amado del Señor, había sido entregado al pueblo babilónico para que viviera en cautividad, en exilio, en una tierra extraña, en una tierra que no era la de ellos. ¿Por qué? Porque su condición espiritual cambió, porque decidieron soltar la mano del Señor, porque decidieron darle la espalda al más grande, y eso siempre traerá consecuencias.